estamos recibiendo a quien, por otra parte, ya anuncié, ya adelanté su presencia. Es licenciada en Sociología, magíster en Estudios Contemporáneos de América Latina y candidata a doctora en Sociología por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad República. Profesora adjunta en Instituto de Investigación en Justicia Social y Desigualdades de UDELAR, bla, 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 bla. Sí. Sus líneas de investigación se centran en las ciencias sociales computacionales, el análisis masivo de texto y el aprendizaje estadístico aplicado a la investigación social y al diseño de políticas públicas. Pero vamos a hablar con ella en su versión poeta. ¡Qué locura! Elina Gómez Bonaglia. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que un gusto. Soy gran oyente del programa, de la radio en general y del programa en particular. Mirá. Así que encantada. Cuando me convocaste dije, el sueño. Mirá que bien, mirá que bien. Solo convocamos a gente que nos escucha. Yo sé, cierran las tardes. Toda mi vuelta a casa siempre con ustedes. Mirá qué bien. Sí, bueno, sí. Me alegra mucho. No lo sabíamos y tampoco sabíamos de tu existencia. Yo por lo menos no sabía nada de tu existencia hasta que Maca de Yaburú, Gustavo, que mañana va a estar acá en un proyecto increíble mañana viene Gustavo, Maca Wojciechowski y Fidel Esclavo va a estar también en versión digital en un proyecto alucinante que hicieron. Bueno, mañana se enteran todos, pero es una casualidad esto porque Maca en su faceta de editor publicó partes de información, su versión poética de un archivo militar. Cuando recibí el libro, viste, la primera impresión fue no entendí de qué se trataba, apenas ingresé en él, me encontré con esto y la verdad que es inevitable preguntarte si para vos también esta faceta poética la venías practicando o de repente irrumpe en tu vida mirando archivos militares de la última dictadura, de la dictadura uruguaya. ¿De la dictadura uruguaya? De la última, sí. De la última dictadura uruguaya. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es ese momento? Bueno, sí, es un poco salir de mi lugar más común, que es el académico, que es el donde me desarrollo. Yo estoy hace muchos años, participo de un proyecto interdisciplinario de la Universidad de la República que trabaja en la recuperación, procesamiento de archivos militares desde diferentes enfoques. Participan diferentes servicios universitarios, participa la Facultad de Comunicación, la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Ciencias Sociales, ahí donde yo soy docente, y me incorporo en 2020 en este proyecto. Y después en 2022 yo empiezo el doctorado, que estoy terminando, espero terminar este año. Y mi investigación doctoral tiene que ver con el procesamiento de documentos, de archivos, sobre todo uno de los archivos militares, que es el denominado archivo Berruti, recuperación, procesamiento masivo de esos documentos. Cuando decís procesamiento masivo, ¿por qué metes esa palabra? Mira, en realidad el proyecto trabaja en diferentes líneas, una inicial y más básica, pero no menos compleja, que es hacer procesables esa colección documental, ¿no? Nosotros trabajamos con imágenes, o sea, miles, millones, en realidad, de imágenes que forman parte de esa colección, de diferentes colecciones documentales, pero sobre todo hemos trabajado sobre este archivo Berruti. Y hay un primer desafío que es pasar esas imágenes a texto, hacerlo procesable, para después poder hacer búsquedas, poder ver los vínculos, que es un poco lo que yo hago, que es trabajar sobre el lenguaje y sobre cómo se vinculan determinados términos en un subconjunto de documentos particulares, cómo se recuperan documentos, por ejemplo, fichas. Hay muchos ficheros que forman parte del archivo, entonces cómo entender la estructura de esa ficha, extraer información de ahí para pasar de no estructurado o semiestructurado a información estructurada. Cuando decís que trabajas con imágenes, me estás diciendo que la imagen es una imagen, por ejemplo, de una ficha. Sí, por ejemplo, una ficha. O sea, hay millones. Sí, hay muchísimas, millones de imágenes. Sí, y vos a partir de la imagen, que es el mecanismo inicial, digamos, esas fotos, por mecanismos computacionales, digamos, desarrollás toda esta capacidad de lectura y de procesamiento, y de vínculos, ¿no? Desde las búsquedas simples de términos, o términos multipalabra o palabras solas, hasta extraer determinadas entidades que le llamamos, que son nombres de lugares, personas, por ejemplo, reconstruir eventos a partir de esos términos que se encuentran ahí en esos documentos, pero para eso tengo que pasar de esa imagen a ese texto. Y hay una técnica llamada OCR, que es reconocimiento óptico de caracteres, que permite hacer ese pasaje para hacerlo procesable y
después de ahí, bueno, que sería, o sea, hacerlo manualmente sería inabarcable, entonces todas estas técnicas ayudan y asisten un poco a la investigación, tanto periodística, historiográfica, diferentes tipos de investigaciones, y yo me pongo el foco ahí como uso el caso de este proyecto para estudiar de qué manera estos procesos computacionales se insertan dentro de la investigación social, ¿no? Entonces, ¿y qué cambia, qué no? ¿Cómo se reavivan ciertos dilemas clásicos de la investigación social? Yo trabajo mucho en lo que es la metodología de la investigación social. Soy docente de eso hace muchos años y bueno, y me he interesado por estos como procesos computacionales en términos generales. Me gusta hablar de eso y no tanto de inteligencia artificial, por ejemplo, o tecnologías como más que van cambiando su significado. ¿Tuviste que formarte en esos procesos computacionales o solo son herramientas que usás? Son herramientas, pero hay algo de formación, sí. Tuve algunos cursos en la Facultad de Ingeniería, trabajo mucho con datos. Yo desde que inicié mi profesión es socióloga, mi oficio es procesamiento de datos masivos y datos cuantitativos o datos cualitativos. O sea vos estás metida en este mundo que además tiene una carga emocional brutal, porque los archivos militares de la dictadura tienen un montón de información, incluso la más inocente es delirante, ¿no? Totalmente. Es terrible porque vamos a hablar algo de eso que aparece en el libro que me parece una locura, pero en algún momento irrumpe la idea de la poesía a partir de ese trabajo o ya habías escrito poesía. Bueno, sí, yo me gusta escribir y lo hacía como de forma, desde que soy muy niña, o sea, yo de chiquita ya escribía poesía, me gustaba, siempre es un registro que siempre me enseñaron y lo entendí muy bien y lo practiqué como algo, y hace un tiempo empecé a participar de algunos talleres hace ya algunos años, talleres de escritura, y particularmente en este caso, bueno, yo venía trabajando en otro proyecto y en algún momento le cuento a Paula Simonetti, que es la poeta que guió este taller. Ella también es socióloga y poeta, tiene esa doble... ¿Sabés que Laura, que se acaba de ir, me dijo al pasar, al final, que el 20 o el 19 lee con Paula Simonetti? Ah, mirá. Increíble, sí, porque se junta todo acá. Está todo vinculado. Ahí va, y entonces estaba haciendo un taller con ella, le cuento un poco, y me acuerdo que hubo una consigna, ese fue un poco el disparador, que era como escribir sobre algo cotidiano, no me acuerdo cómo era la consigna, y yo había pasado, mi cotidiano era revisar archivos y trabajar sobre esos documentos. Entonces dije, bueno, capaz que pruebo por acá. Y también como una necesidad, ¿no? O sea, pasar mucho tiempo revisando, años, o sea, revisando pues una investigación que la doctoral que lleva varios años, y pasé revisando documentos, encontrando cosas. Ahí en el libro capaz que después conversamos un poco más, pero hay tipos de documentos específicos, cartas, bueno, los partes mismos, los partes diarios, los partes de información, como estructuras documentales que dije, bueno, me interesa que esto, sacar por acá, por la poesía, digamos que mi forma siempre de canalizar las cosas, sacar por acá y bueno, y ponerme a escribir algo, reconstruyendo como en un collage, trabajar entre lo literal, lo verosímil, lo inverosímil. Yo al revisar muchos documentos sé mucho de jerga militar, eso, estructuración de documentos, etc. Entonces, un poco subvertir, como dice ahí, ese orden. Y bueno, y ahí salió también como un lado B, digamos, de mi investigación académica doctoral, digamos. ¿Esto puede integrarse a tu trabajo académico o no? ¿Se considera? Formalmente no. Formalmente es difícil, pero a mí también algo que complementa un poco el poemario, porque yo estuve haciendo este poemario y en paralelo después hacia el final de este semestre estuve trabajando con la Facultad de Artes, con estudiantes de la Facultad de Artes a través del taller de Ana Laura López de la Torre, que hicieron las ilustraciones del libro, y que eso fue un proceso divino que complementó un poco todo el trabajo de poesía de una forma, porque fueron estudiantes muy jóvenes, también está como lo intergeneracional ahí que juega, y hicieron las ilustraciones, entonces la presentación terminó siendo en la Facultad de Artes en Ludelar. Entonces también me interesaba que todo o sea, me pareció como un ciclo que cerraba también en la universidad habiendo empezado. Buenísimo. En la introducción, en el texto introductorio, Rafael Sanseviero en un momento dice: el archivo no es solo fuente de información, es un activo cultural de poder totalitario. Está buenísimo eso que dice. Y cómo saliste a encontrar poesía dentro de ese archivo. Está armado como por capítulos, diría yo. Gramática de la sospecha, me gusta mucho
ese subtítulo. Y bueno, aparece en este comienzo, aparece un decreto, el 393.973 del 1 de junio de 1973, artículo 1, mantiénese el arresto de las personas que actualmente se encuentran privadas de su libertad a disposición del Poder Ejecutivo en caso de que por su conducta representen un peligro cierto para la seguridad del Estado y el orden público. 2, autorízase el arresto como medida pronta de seguridad de las personas presuntivamente incursas en actividades subversivas. Artículo 3, prohíbase la divulgación por la prensa oral o escrita o televisada de todo tipo de información comentada o grabación que, directa o indirectamente, mencione o se refiera a quienes conspiran contra la patria o a las operaciones antisubversivas, con excepción de los comunicados oficiales, de las horas de memoria. Bien, en estos partes diarios empiezan a aparecer tus textos, tus poemas. Hay uno que marqué, que voy a leer solo el comienzo, tiene 3 partes, no me puedo leer entero. ¿Querés leerlo vos? ¿Los subversivos? Sí. Bueno, dale. Dale, léelos vos. Léelos vos, me encanta. Sí, la estructuración del libro, ahora lo encuentro, es Página 27. Está. La estructuración es como el afuera, el adentro y el entre, que soy yo un poco metiéndome en eso. Esa es la idea que está por detrás de... los poemas caneros es la segunda parte, la primera parte... y después la tercera es como el entre líneas, ¿vale? Que soy yo metiéndome en eso y como un poco mi proceso, ¿no? Pero leo los subversivos. Dale. Informan que los subversivos se conectan entre sí cuando no se conocen, silbando o tarareando canciones prohibidas. Dicen que uno le pregunta al que silba o tararea si es tal o cual canción y al responderle que sí, este pregunta si le gusta y allí comienza el contacto. Instruyen luego que los subversivos deben ser fichados según grado de adoctrinamiento, convencido, simpatía, avanzado, peligrosidad al ser detenido, ninguna, normal, media, máxima y posterior. Resumen de actividades lo más exacto posible antinacionales. Finalmente, los subversivos no deben ser aludidos ni existir tampoco. Todo rastro que sujete, afirme, refiera a comando terrorista, célula extremista, delincuentes ideológicos o políticos, y que todo aquello queda allá por decreto sin nombre. Ese final es brutal, y que todo aquello queda allá por decreto sin nombre. ¿Vos recordás, en este caso concreto, en los subversivos, recordás los materiales que estabas trabajando, dónde te metiste? O sea, tenés una imagen también de eso, supongo, ¿no? Sí, eso es bien interesante porque en un momento yo estaba haciendo búsqueda, porque estaba probando una herramienta y tenía que hacer una herramienta de búsqueda que habíamos desarrollado en el proyecto y tenía que hacer búsquedas y dije, bueno, si busco algo pensando en un archivo militar, algo diferente, y se me ocurrió tararear o silbar. Y ahí la palabra tararear o silbar, o sea, como un símbolo de vida en el medio de todo eso. Y bueno, y los primeros 4 versos informan que los subversivos se conectan entre sí cuando no se conocen, silbando, tarareando canciones prohibidas. Nada, de locos. Dicen que uno le pregunta al que sí lo tararea si es tal o cual canción, y al responderle que sí, pregunta si le gusta y allí comienza el contacto. Esos son versos totalmente literales, solo los puse en verso. No, es de locos porque, claro, no termina más este libro. O sea, vos podrías volver ahora y con la herramienta fuera del horario de trabajo o dentro, con la herramienta buscar y a partir de ahí llegar a lugares impensados. Y después otros que aparecieron así revisando, digamos, y bueno, todo lo que es las cartas, por ejemplo, que es bien significativo. Bueno, también surgieron de encontrarlas ahí y leer. Eso fue bastante duro. Y después otros que en realidad, por ejemplo, el servicio sanitario, que habla sobre es el que más se acerca a hablar algo vinculado a la tortura dentro de la prisión, y yo lo que rescato acá es el síntoma, porque obviamente que en el archivo no está la referencia a la tortura, pero sí está el síntoma. Dame un ejemplo. Entonces, bueno, lo puedo, si querés. Este tiene la particularidad que es el más corto, pero es el que me costó más tiempo, me llevó más tiempo hacer, exacto, porque, bueno, bastante duro todo, para que lo encuentro. ¿Lo puedo leer? Claro, ¿cómo no? Servicio sanitario. Herido, fractura de miembros inferiores, contusión, mutilado, pérdida de la voz, desprendimiento de retina, lacerado, neumotórax, hemorragia, efisema, lesionado, tabique, luxaciones, pérdidas dentarias,
dañado, anemia, hipertensión, sepsis, descalabrado, trastorno psíquico, alucinaciones, delirio. Servicio sanitario con asesoramiento médico presente, realiza indicación oportuna de descanso. Y luego así hundiste, seguiste, pegaste, descansaste, seguiste, pateaste, seguiste, golpeaste, seguiste. Ay, vamos a poner una musiquita, sí. ¿Te parece? Acá es como, también es un ejemplo que es, bueno, lo objetivo y bueno, y yo entrando en todo eso, que es un poco el juego, por llamarlo de alguna manera, que me interesaba. Era como, bueno, jugar con lo posible, lo plausible, lo real, lo inverosímil, la jerga, todo eso que yo estuve inmersa mucho tiempo, reconstruirlo. Y es un movimiento que creo que complementa en el sentido de que yo con todas las herramientas que desarrollamos, lo que intentamos es reconstruir. Claro. Por ejemplo, reconstruir un evento, reconstruir qué personas estaban en tal lugar, en tal fecha, etcétera. Y con este gesto poético, digamos, lo que hago es deconstruir nuevamente para reconstruirlo de otra forma, antojadiza y bueno, y que también tenga en clave de denuncia, ¿no? Pero que también muestre el sinsentido, ¿no? Eso era un poco la intención. Sí, eso es muy evidente en el libro. El sinsentido es muy evidente. Elina Gómez es quien está con nosotros. El libro comienza, aparte de las dedicatorias, que son muy lindas, tiene un epígrafe de sonatina de Eduardo Darnoyans. Vamos a irnos a la pausa escuchando a Eduardo y volvemos con nuestra invitada. He cantado tanta muerte y muertos de mi costado, y a manera de inventario 300 cruces de palo. Expuse los desamores, el olvido y otras dudas, y con lámparas heladas he desmembrado la luna. Pero también fui testigo del horror de mis hermanos, de mi juventud herida, en tiempo de los tiranos y dictadores, doctores de la picana, maestros de las dolores, no tendrán nunca un mañana. Estamos conversando con... El libro dice Elina Gómez, pero nosotros sabemos que es Elina Gómez Bonaglia. Bonaglia, nunca había escuchado el apellido de Bonaglia, pero Gómez sí he tenido algunos compañeros a lo largo de la vida Gómez. Somos muchos. Son muchos, claro. En el Maturana fui toda mi escuela y he sido compañero de Daniel Gómez, zurdo. Gran jugador de fútbol. Siempre tengo la ilusión cuando digo estos disparates, así que esté escuchando. Mirá, ese era compañero mío. Ese contacto. Ponele. Una forma de seguir charlando de este libro, que para los que recién se suman, Elina es socióloga, está dedicada a procesamiento masivo de datos y terminó haciendo un libro de poesía después de años de intentar hacer otro libro de poesía, no, escribiendo poesía, pero sobre todo trabajando con datos de los archivos militares de la dictadura uruguaya. Y claro, en ese mundo encontró su primer libro de poesía, ha leído algunas acá, nos ha contado mucho de este libro Partes de Información, editado por Yaugurú, que lo pueden obviamente encontrar en librerías. Y claro, el libro parece algo que
no viene a cuento, pero sí viene al cuento. Está dedicado a mis padres por enseñarme el valor de la memoria. Ahí está todo el tema de los archivos, supongo que a eso te referís también, más allá de la memoria en general. Y a mis hijas por hacer las preguntas correctas. Esto me gusta mucho como introducción al libro esto, y claro, en la pausa, porque me pareció que a lo mejor invadía mucho la vida familiar, te pregunté, ¿y qué edades tienen tus hijas? ¿No? Porque las preguntas correctas... Vos sos joven, no quiero ni saber qué edad tenés, pero tus hijas no pueden ser. Y claro, una de 6 y otra de 9. Sí. Y hicieron las preguntas correctas, te referís, calculo que también en relación a este proceso. Sí, exacto. En general, hacen preguntas. Sí, en general los niños saben cómo preguntarnos, saben como mucho nosotros. De poesía también. También. Pero en particular, sí, con esto, el último poema que, como te decía, la estructura que pensé para el libro es esto de como el afuera, el adentro y el entre, que es entre líneas, ¿vale? Que también es una expresión de jerga, digamos, de cuando se enmienda algo. Y bueno, y el último poema que se llama Epifanía habla un poco de esas preguntas, ¿no? Si quieren lo puedo leer. ¿Queremos? Y después todo el equipo dice que sí. Bien. Epifanía. Hasta que un día, vengo con todos los poemas, hasta que un día me despiertan con la urgencia de lo trascendente. Mamá, mamá, ¿quién eligió todas las palabras del mundo? El pétalo de la flor, mamá, esa persona, la familia, lo que falta, ¿no se sabe? Imponente. Sí, te robaste, poné los créditos. No, sí, es que ella dice mi poema. Mi poema, con toda la lógica. Refieren. Sí, eso es primero es una pregunta, esto de que pasó así, a las 7 de la mañana me despierta con una urgencia así. Yo dije, bueno, ¿qué pasó? Y me dice, mamá, ¿quién eligió todas las palabras del mundo? Alucinante. Entonces dije, bueno, lo tengo que... Y después un día en la marcha, estábamos en la marcha y bueno, y es difícil, yo las llevo a las marchas del silencio y a otras, pero la del silencio es bastante particular porque hay que explicar mucho. Ellas, claro. El silencio justamente, claro. por qué están en silencio, por qué. Entonces en esto de la catarata de preguntas que hacen los niños, en un momento me cuestionó, bueno, esto de la flor, le llamó mucho la atención la margarita y la falta del pétalo. Entonces me decía, ¿qué es el pétalo ese? ¿Qué falta? Pero no se sabe lo que falta, la familia lo espera, hay mucho de la mirada del niño de esa situación. Entonces, bueno, yo intento cuando tengo esa práctica de cuando me hacen preguntas a mis hijas, las anoto todo el tiempo. Está muy bien. Y tengo como un libro así de anotaciones de preguntas o comentarios o cosas que me llaman la atención, y eso fue, bueno, un diálogo con la chica, con Juliana, mi hija más chica, se llaman Emilia y Juliana. Y bueno, y ahí me cuestionó eso. Y bueno, y después estuvo bueno la integración de ellas porque al inicio, para mí, desde la visión adulta, digamos, y errada, como de costumbre, dije, bueno, es difícil explicarles esto de que voy a sacar un libro de poemas, qué es un poema, ya... Pero bueno, intenté un poco explicar y en un momento le dije, no, hoy tengo que ir a la Facultad de Artes porque nosotros hicimos el proceso con los estudiantes de la Facultad de Artes que nos juntábamos todos los jueves ahí en los pasillos y los estudiantes traían bocetos inspirados en la lectura de los poemas y íbamos haciendo comentarios y intercambiando ahí a partir de las ilustraciones que hacían. Entonces un día digo, no puedo porque me tengo que ir a la Facultad de Artes a ver las ilustraciones. Y ahí empezó, bueno, a indagar de qué ilustraciones, y se fascinó con la idea de que fueran una facultad a dibujar. Claro, ¿no? claro. Entonces dijo, pero mamá, vos tenés toda la suerte, yo me tengo que ir a la escuela y vos te vas a la facultad que dibujan. Qué hermoso, hermoso. Entonces, claro, porque se está acostumbrada a que yo la llevo mucho a facultad, o sea, habitan las dos mucho espacio universitario, pero la facultad del dibujo fue como magnífico. Entonces, ahí todas las veces hoy fuiste a la facultad del dibujo y le mostraba los bocetos que habían. Entonces empecé a integrarlas un poco de forma natural. Primero dije no, y después pero ellos leen los poemas y después hacen ilustraciones y se reinteresaron. Y pasó algo increíble que fue que cuando este último poema lo hablamos con los estudiantes, que era un poco particular porque incluía a mis hijas, pero ellas nunca habían ido a la facultad, o sea, no conocían a los estudiantes, a Agustina, que fue la que hizo esta ilustración. Y bueno, cuando llegó, hizo la ilustración de mis hijas. Son mis hijas y nunca las habían visto. Entonces, cuando llegué, las miraron las dos y dicen, somos nosotras. O sea, se la imaginaron bien. Se imaginaron tal cual. O sea, una de pelo corto. Eso es como verlas a ellas de atrás, que es no sé si se ve el libro, y son ellas con una mochila y una margarita.
pero nunca las habían visto. Y pasó eso que fue ahora sí increíble, se está viendo, ¿no? mira. Ahora sí lo están mostrando. Ahí está, esa es la ilustración. Y bueno, y con esta fue la última y ahí cerró el libro. Entonces también tuvo como un cierre muy, muy lindo porque es esa, como la tesis, la antítesis y la síntesis. La síntesis es un poco ellas y la nueva generación, ¿no? Sabés que varias cosas de lo que dijiste. Primero que nada, voy a decir a los compañeros, ¿vieron que todos los invitados cuando miran el monitor miran el de atrás y no miran el de adelante? ¿Por qué razón? Si lo tienen adelante. ¿Será que Porque la cámara tapa la cámara, sí. la cámara te tapa un poco? Bien. No, que pensaba en Picasso, en Borges, o sea, gente que sabía que hay que robarle a los buenos. Y los buenos son los niños, siempre, seguro. ¿viste? Entonces, me encanta ese ejemplo que contaste porque también es re duro, lo anoté antes de ir a la pausa, debe ser re duro también. Estás estudiando todo esto, estás haciendo el doctorado, estás investigando estos documentos turbios, oscuros, dolorosos. Estás criando hijas de 6 y 9 años. O sea, esto empezó y el proceso va todo junto. ¿Hay un alivio? ¿Te aliviaste un poco la carga de trabajar en estos materiales con la escritura del libro y con, de alguna manera, también introducir de manera familiar y cotidiana a tus hijas en el proceso de tu vida? Y ahí sí, un alivio. Creo que, como te decía, yo lo viví así como un lado B y sacar por acá un montón de cosas, pero y también trabajar en sí, el archivo en sí es oscuro y a mí me interesaba, bueno, que también el gesto poético y el mensaje es que de la oscuridad también se puede sacar belleza. Y a veces con las mismas palabras, ¿no? Ese es el cambiar el sentido con las mismas palabras. Claro. Esa es un poco la... Desordenar para ordenar. Exacto. Ese es un poco el gesto y el movimiento que a mí me interesaba transmitir. Y bueno, en la presentación del libro, que fue el 18, yo hablaba un poco de que hubo el nacimiento del yo. Yo hice hablé un poco y hablé del nacimiento del yo poético, el gesto, que es la escritura del libro, y después el desborde. Todo lo que pasó, que esto de mis hijas que contaba forma parte de ese desborde. Claro. Los estudiantes haciendo estas ilustraciones, que cuando yo inicié todo esto, obviamente que eso no estaba ni ahí en el radar. Entonces hubo con este libro un montón, hoy sigue viendo que me llegan mensajes. Ahora el otro día me llegó alguien que a partir de un poema hizo ilustraciones. O sea, hay un desborde que bueno, que no lo manejamos, pero que tiene que ver con mover algo, ¿no? Con ese gesto que te decía de decir, bueno, saco de su lugar, subvierto algo y eso genera cosas. Y bueno, y después todo el aspecto vinculado a mis hijas, lo que a mí me interesaba mucho, eso sí, lo intergeneracional, ¿no? Yo en la escritura del libro, y bueno, y después queda en este prólogo o inicio de Rafa Sansevierio. O sea, Rafa es un muy amigo y que también forma parte del proceso de escritura, ¿no? Tenemos una amistad, nos encontramos muy seguido y bueno, yo iba escribiendo y le iba pasando algunas para que él leyera. Entonces hubo como algo de ida y vuelta que él lo vivió obviamente de primera mano, estuvo preso muchos años. Claro. Entonces, bueno, que ese movimiento y ese gesto también involucre diferentes generaciones, ya sea mis hijas, los estudiantes, yo en el medio. Y bueno, y Rafa también. Es que el libro recién está vivo cuando aparece otra Exacto. persona para vincularse con él, ¿no? Exacto. Y en el proceso, desde ya que está buenísimo. Estaba pensando inaugurar el yo poético, por lo menos público, con este libro. ¿Te condiciona la segunda parte de lo que sigue? Yo creo que no. En realidad fue como yo decía en la presentación que... Perdón, porque no vas a seguir por este lado con la poesía. O sea, esto de alguna manera se agota. Sí, aunque haya datos masivos sí. que calcular. Sí, en realidad no lo siento como algo que decís, bueno, ahora tengo que seguir. De hecho, siempre me lo tomé como muy diferente a como me tomo las cosas en la academia o en donde estoy acostumbrada a circular, que es como siempre para allá, escribir los papers, las cosas. Y esto fue como, bueno, un proceso que lleva lo que lleva. Me llevó 2 años escribir, después las ilustraciones, que lo hicimos o sea, también disfruté mucho de eso, de decir, bueno, no tengo apuro, porque es algo que complementa, digamos, lo que yo hago y lo quiero hacer bien y con el tiempo que necesita, que hoy en día es como difícil encontrar eso. Entonces me interesaba particularmente eso de tomarme el tiempo y la calma para hacerlo. Así que no siento como algo que, bueno, ahora tengo que seguir por acá. Sabés que dijiste una cosa que está buenísima, que cuando hablamos en realidad de
cómo ordenaste de otra manera, desordenaste la información y ordenándola de nuevo, las mismas palabras dicen otra cosa. Una idea que siempre tuve de chico que me torturó hasta que de grande entendí, perdón que use justo el verbo torturar para una estupidez en este contexto. Claro, yo pensaba, claro, está este libro que escribió Vargas Llosa, ponele, ¿no? Y tiene todas las mismas palabras. Algunas no, incluso, y otras, pero básicamente tiene el 90% de las mismas palabras que está en este otro libro que escribió José Donoso. Ordenadas, distintas, otro no. Y cuando yo mismo empecé a escribir, hacía un comentario que puede ser un chiste o no, lo dejo abierto, dije, mirá, este libro mío, todas las palabras están en este libro de Dostoyevsky. Yo lo único que hice fue retirar las que no me interesaban y cambiar de lugar las otras. Pensarlo así, que es un pensamiento muy de niño, lleva justamente a transmitir que se trata de un juego y que todos estamos ante la posibilidad real de construir nuestra propia historia y ser nosotros los creadores de nuestro libro. Exacto. Eso es hermoso y me quería detener en eso porque más allá de que vos venís practicando y trabajando y en talleres el escribir poético, transmitirle a la gente que eso está al alcance de la mano. Basta con pensar en esos imanes con palabras que uno pega en la heladera y se da cuenta que haciendo eso uno se acerca a cosas que no sabe que sabe. Exacto. Digamos, ¿no? Sí, eso para mí es clave y yo de muy niña, como te decía al inicio, lo entendí de esa manera, ¿no? Era como algo muy que a mí cuando me dijeron, bueno, existe algo que se llama poesía y tuve un maestro en particular que me hizo leer a varios autores. Y entendí el registro muy, creo que en la niñez lo entendemos. Después me costó más cuando fui más grande, en la adultez, pero en realidad es eso, es un registro que todos podemos hacer y que está tal cual lo que vos decís, y siempre lo viví así, como bueno, puedo crear lo propio, lo mío, dar vuelta a las cosas y bueno, y en este caso... y en este caso buscar libro, tararear y silbar, ¿no? Y que pase eso, es una locura. Eso. Elina, ha sido un placer. Te invitamos porque sos oyente del programa. Ahora ya te tenemos aquí adentro del programa. No, gracias por todo, por tu visita, por escucharnos, por el libro y bueno, y por contarnos todas estas cosas que incluyen también temas de tu familia. ¿Sabés qué? El libro, la canción de Darmoyans está citada en el libro, pero vos pediste una canción de Galemire. ¿Podés contarnos que con ella nos vamos a ir? ¿Por qué la elegiste? Sí, bueno, es Palabras Cruzadas de Galemire, que creo que habla justamente de esto que estábamos diciendo, ¿no? Del poder de la palabra y de cómo nos llega a lugares insospechados, como por ejemplo, bueno, empezar con una investigación académica y terminar con un libro de poesía, ¿no? Entonces ese gesto también tiene que ver con esas palabras cruzadas y esos encuentros de palabras que bueno, que se pueden hacer muchas cosas, investigación científica o también poesía, ¿no? Entonces, muchas gracias por tu visita. No, gracias por la invitación. Y la verdad que en el mundo académico debes funcionar muy bien, pero no abandones esto otro. Bueno, espero. Que pases bien. Gracias.